Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Bueno, ustedes saben que programa de por medio agarramos la gimnasia de dedicarle un tiempo a los libros, a lecturas que nos gustan, que los invitamos a compartir. Siempre es un experimento en primera persona, con lo cual, bueno, traemos nuestras impresiones, nuestras recomendaciones. Quiero decirles también que quedamos abiertos a las sugerencias. Ya nos han contactado algunas editoriales para comentarnos y fogonearnos ciertos títulos, cosa que agradecemos. Pero dicho esto, lo que queremos seguir rescatando es ese espacio para, bueno, para leer, que es una costumbre en retirada, lamentablemente. Estamos en el tiempo de las redes y de lo instantáneo y del superimpacto, y va quedando cada vez menos tiempo para leer, que requiere de concentración, que requiere de silencio. Bueno, todas cuestiones francamente en retroceso, lamentablemente en retroceso. Y en este caso, yo traje dos títulos. Rodrigo trajo otro que ahora lo vamos a comentar. Insisto, en mi caso son dos títulos de un mismo autor que para mí es uno de mis escritores de cabecera, que es Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán es un escritor español, fallecido ya, por supuesto, en el año 2003, si la memoria no me traiciona, y que tuvo episodios literarios realmente de gran volumen, de gran impacto, además de firmar durante muchos años la contratapa del diario El País, cuando el diario El País era el diario El País. No digo que no lo siga siendo, sino es que el diario El País de la década del 80 y buena parte del 90 del siglo pasado fue el periódico de referencia no solo del progresismo en España y del Partido Socialista gobernante en cabeza de Felipe González, sino de toda la progresía latinoamericana. Es decir, fue realmente un faro de referencia, ¿no? Con grandes plumas. Y Vázquez Montalbán hacía las contratapas del diario El País. Vázquez Montalbán tiene realmente una trayectoria como escritor muy vasta, pero hay títulos muy singulares y hay personajes muy singulares, ¿no? En este caso, hay un título que se llama Autobiografía del General Franco, que ahora la vamos a presentar, y hay otro personaje que se llama Pepe Carvalho, que es, por supuesto, un personaje de fantasía del propio Vázquez Montalbán, que es un detective que vive en Barcelona y que va resolviendo, a partir de su intuición y de su sagacidad, una serie de enigmas donde generalmente hay crímenes atrás, ¿no? Hay asesinatos o crímenes o delitos muy pesados, y él los resuelve en muchos casos dejándose llevar por los fuegos de su cocina. Pepe Carvalho era un gran cocinero y mientras cocinaba iba atando cabos. De esto, cuando volvamos de nuestra presentación comercial, vamos a tratar con un poco más de detalle de Vázquez Montalbán y de algunos de sus títulos. Ya venimos. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho, de tener título secundario, es como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conectá con nuestras raíces, relájate con las aguas termales.
Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. Bueno, como decía en el introito, yo me voy a enfocar hoy en Vázquez Montalbán, que es uno de mis autores predilectos, y en un libro que lo tengo en la mesa de luz, porque tiene la virtud, entre otras cosas, que podés entrarle en cualquier página. No son muchos los libros que se puede hacer eso, porque el libro condensa una fuerza novelesca de ficción con un relato histórico. Es decir, los sucesos están concatenados, tienen un porqué, no son antojadizos. Y en este caso, Vázquez Montalbán utiliza un recurso muy piola, a mi gusto, que es que el libro va, ahora vamos a mostrar la portada, de un señor que había sido un combatiente antifranquista en la Guerra Civil, que es contratado por una editorial para escribir una biografía de Franco. Entonces ahí el tipo, cuando escribe, le aflora toda su pasión, su rabia y el odio que le tiene a Franco. Entonces el libro consigna un texto relatado por Franco en primera persona y a la par, a la vuelta de las hojas, la respuesta de esa versión de Franco por este escritor antifranquista, ¿no? Y lo desmiente, por supuesto. Pero el libro tiene un trabajo de detalle histórico que es notable, ¿no? Y él se vale, por supuesto, de una gran investigación. Por ejemplo, en el libro aparece mucho la figura de una suerte de secretario privado que tuvo Franco, que a su vez fue su médico personal. Un médico que combatió en la guerra del lado del franquismo, que además fue malherido y bueno, por supuesto se salva y después, insisto, termina siendo el primer recurso de consulta médica que tenía Franco en el Palacio del Pardo. De hecho, esta figura vivía en el Pardo, ¿no? Y hay una cantidad de testimonios de gente que rodeó lo que en ese tiempo se llamaba el búnker, y el búnker, bueno, estaba muy presente, ¿no? en la definición de todos los días del franquismo. El búnker que representaba, como todo cenáculo de poder, siempre hay un búnker, y ese búnker franquista en este libro, en esta investigación, insisto, en la autobiografía del general Franco, es muy consultado. Con lo cual, insisto, es un libro que tiene rigor, tiene comedia, tiene ficción y tiene mucha historia. Lo recomiendo. Vamos a mostrar la tapa. Manuel Vázquez Montalbán, autobiografía del general Franco. Tengo la versión bolsillo, como se darán cuenta, porque es la que conseguí, no de tacaño, sino la que conseguí. Pero a los que busquen en la calle Corrientes librerías de viejo, lo digo en la calle Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires o cualquier libro de viejo del interior del país, hay también una edición más grande. Y siguiendo con la saga de Vázquez Montalbán y los personajes, como decía en la introducción, él tira mucho de una figura que se llama Pepe Carvalho, que es un detective, que además es un detective, como se dice en España, un poco cutre, es decir, que vive malamente, con recursos muy limitados, pero tiene una gran intuición. Es más, se hizo una ficción televisiva que la actúa Eusebio Poncela, el actor español, y que la recomiendo porque son capítulos con casos. Por ejemplo,
recuerdo una que leí también la novela que se llama Tatuaje. Tatuaje es en las playas del Gran Barcelona, de la Barceloneta, una mañana en pleno verano aparece flotando un cadáver con un tatuaje, cuando no se usaban los tatuajes. Ahora que flote un cadáver con un tatuaje es lo más normal. En esos años, estoy hablando de la década del 70, la gente no se tatuaba. Y a partir de ese tatuaje, Pepe Carvalho desvela el misterio de quién fue el asesino, ¿no? Y siempre Pepe Carvalho mezcla, y Vázquez Montalbán, entresijos políticos en sus investigaciones. Nunca la política y la actualidad o el pasado inmediato queda ajeno a lo que está pasando, ¿no? A la investigación. Y hay otro título donde también interviene Pepe Carvalho, que es muy interesante, que es Asesinato en el Comité Central, que es ficcionadamente la eliminación del secretario general del Partido Comunista de España en el momento de la transición, y que Pepe Carvalho ayuda a develar quién lo asesinó. Y en el medio Pepe Carvalho, porque eso transcurre en Madrid, se pasea por los mejores restaurantes, las mejores... No los mejores restaurantes en tanto los más caros, sino donde realmente se come bien, porque él privilegia comer bien. Y en este segundo libro que quiero presentarles, que es un poco la síntesis de lo que estoy comentando, es las recetas de Pepe Carvalho, porque a resultas de cada investigación, como decíamos hoy, él va hilvanando una serie de comidas cuando va trabajando en develar el misterio. Voy a mostrar la portada del libro, y simplemente, y para que envidies un poco, porque vos sos un hombre de buen comer, te digo, Rodrigo, y ya te dejo con tu libro, te leo algunas de las recetas que él sugiere mientras va investigando en sus misterios, ¿no? Bueno, este es más fácil: pan con tomate, bocadilla de pescado, revoltijos, tortilla en escabeche, papas arrugadas con mojo, huevo frito con chorizo, berenjenas rellenas de atún, olla de alcoy, arroz con verdura, arroz con alcachofa, paella a la valenciana, putifarra de perol, rape al ajo, y son, te digo, una cantidad impresionante de estofados, saltimbonca, sopa de ostras. Es impresionante la cantidad de recetas, y en cada receta hay un misterio que lo va develando. Así que bueno, los que tengan ganas, si lo conocen, a Vázquez Montalbán, profundicen. Y si no lo conocen, vayan a buscar algún libro. Un gran cronista de esos años del crecimiento de esta España, que viene justo a terminar con ese neofranquismo, ¿no? Con el franquismo del 39 al 75, pero también de esa continuidad que tuvo ahí medio compleja, que fue Adolfo Suárez, ¿no? El salto realmente europeísta lo da González, y es verdad que ese diario El País era el diario que acompañaba ese proceso político de un salto, reitero, europeísta, ¿no? De esa España que estaba anclada, esa península ibérica anclada en el pasado, con Franco y con Salazar en su momento en Portugal, a una España que se abre al mundo y le cambia por completo la escena, ¿no? Sí. La España de la feria del 92 y de las Olimpiadas del 92, digo, una España de los 400 años de la colonización en América, es decir, una España que se abre al mundo, cambia por completo, de la mano de un Partido Socialista Obrero Español que no había sido protagonista en los años de la República. Al contrario. No, en la República sí, no en la guerra, ¿no? Claro, en la posguerra, no había sido protagonista en la posguerra. Sí, no en el franquismo, digamos, ¿no? Que invernó. Claro, un partido que se quedó ahí a medio andar. Justo hablabas del asesinato en el Comité Central, digo, Carrillo sí era un hombre del que se esperaba mucho, y electoralmente, hablamos del hombre fuerte del Partido Comunista Español en aquellos años, del que se esperaba mucho y se pensaba que estaba para mucho, pero el electorado le dio... No, cambió el tiempo, ¿no? Cambiaron los tiempos. Porque España no estaba para volver a los apellidos 36, de la guerra. Sí. No, estaba para otra cosa. Y en eso el Partido Socialista lo encarnó mejor. Y en eso el diario El País... mira, una vez
Pablo Iglesias, y una definición de Pablo Iglesias, el político devenido hoy en periodista, ¿no? El ex político, Pablo Iglesias. Bueno, había arrancado también como analista, ¿no? Había arrancado como analista, como militante, como analista, pasó a la política institucional, volvió al periodismo, ¿no? Él dijo, el diario El País fue el diario que más se parecía a España, es decir, a esa España, ¿no? Y yo creo que son las fórmulas del éxito, ¿viste? Tanto cuando un político o un medio de comunicación representan o reflejan las sensibilidades de una sociedad, es cuanto más éxito tienen, es evidente. Y el diario El País reflejó mucho la sensibilidad de ese momento. Fue la captación de un humor social con mucha precisión, ¿no? Y ahora después de Pepe Carvalho, vos sabés que yo estoy tratando de recordar, me parece que hasta Pepe Carvalho llegó a tener esa serie en aire en la TV Argentina. Me parece que algún canal de aire la llegó a dar en la TV Argentina. Lo tengo ahí, no lo tengo de todo firme. Estamos hablando de década del 90. Sí, lo digo porque lo sé. Pepe Carvalho lo pueden encontrar en YouTube. Seguro. Es decir, en YouTube hay capítulos de Pepe Carvalho. Cuando tengan ganas, son capítulos de 30 minutos, 40 minutos, un enigma, una respuesta. Vale la pena. Y además, una receta. Bueno, nos venimos a estas costas. Dale, vamos para acá. Nos venimos a estas costas ¿Qué trajiste? Con temas más al acompasado presente de la Argentina, pero viene muy a cuento, porque ya que estábamos en España, el líder de esta fuerza política vivió en España y mucho. Matías Culfas, que fue ministro del gabinete de Alberto Fernández durante largo tiempo, acá estamos viéndolo el libro, ¿sí? ¿Lo vemos? Bien, perfecto. Acaba de editar con la gente del siglo XXI, a la cual le agradecemos, Un peronismo para el siglo XXI. Además hace doble juego la editorial inteligentemente. Acaba de editar esto. Matías Culfas, para recordar, fue ministro de Desarrollo Productivo, protagonista en el arranque del gabinete fuerte, ¿no? De un bagaje muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Sí? Y además, digamos, siempre en contraposición con el kirchnerismo, porque él viene a escribir primero, si la memoria no me traiciona, ¿Los dos kirchnerismos se llamaba? Y era un sí. Era un texto crítico con, yo diría que por ahí con el cristinismo, ¿no? Sí, ahí haciendo una dualidad, Sí. Y a la vicepresidenta no le gustó. Nada. No, creo que además cuando la vicepresidenta hablaba de funcionarios que no funcionan, lo ponía en cabeza Sí, de él, ¿no? apuntaba A fuerte. Culfas. A Culfas, que venía del palo académico, un tipo que oxigenó mucho el gabinete en ese momento, que tuvo una mirada muy de un peronismo, si se quiere, por eso es interesante esto, la idea del peronismo para el siglo XXI. Él habla de tres instancias del peronismo, él habla de un primer peronismo, que es el 46 al 52, habla de un segundo peronismo, que él lo mira con ojo crítico, pero que reconoce que es el peronismo del 89 al 99. Acá claramente hay una dualidad, ¿no? En el peronismo que hoy se identifica con Cristina, ese peronismo no existe, el del 89 al 99. No. Sin embargo, Culfas le reconoce la condición de ser una respuesta desde el peronismo a esa etapa, y en algún momento hasta se plantea la discusión, dice, es solo el Partido Justicialista, es el peronismo, Perón hubiera hecho esto, no lo hubiera hecho. Él plantea esa discusión, no es que esté en favor de ese modelo neoliberal, pero el tipo toma la época y dice cuál es la respuesta del peronismo se lo en la permite, época. exacto, se lo permite debatir. Y naturalmente después habla de un tercer peronismo, que es el de 2003-2015, él lo sitúa ahí, que es el del kirchnerismo. El libro está dividido en tres. Esta sería la que tiene que ver más con el análisis histórico. Y después hay una tercera etapa, una tercera pata, que es una pata ya de propuestas a futuro. También interesante, por cierto. Hay también algo interesante que plantea... Pero perdona, más de profunda actualidad, porque... Sí, tremenda actualidad. Quiero decir, Culfas es lo que, digamos, podríamos decir hoy, lo que queda del fernandismo de Alberto Fernández. Si vos te fijás, hay unas mojadas de oreja ahí en estos días. Por ejemplo, Scioli, en tanto candidato, yo creo, de ese espacio, de alguna manera, dice, bueno, yo hablo mucho con Guzmán. O sea, falta decirle ahora que habla con Culfas. Quiero decir, Culfas es un poco el hecho maldito del kirchnerismo en el plano del Ejecutivo, digamos, ¿no? Y como bien decís vos, él todo el tiempo dice, bueno, nosotros hicimos todo esto,
que era lo que podíamos hacer en la coyuntura que nos tocó gobernar. Y le responde un poco al kirchnerismo, me parece. Sí. Y plantea, vamos a permitirnos leer un párrafo pequeño, dice: el peronismo afronta hoy una nueva crisis con componentes coyunturales y estructurales. Entre los primeros cabe destacar su crisis interna, que se expresó en la dificultad para estructurar un gobierno de coalición que armonice las diferencias entre sus diversos sectores internos. Es importante esto porque está escrito en la previa a la constitución de esta UP, que ya no es más Frente de Todos. La experiencia de Frente de Todos fue un éxito en términos electorales en la medida que llevó al peronismo un triunfo contundente en las elecciones presidenciales de 2019, pero resultó un fracaso. Esto lo dice antes de que el sello deviniera en esto que es UP hoy. Pero resultó un fracaso en la conformación de una fuerza política que administre sus diferencias internas y las transforme en equipos de gobierno consistentes y coherentes. Reconoce un fracaso de gestión, me parece interesante. Y finalmente, él plantea: tal vez el peronismo se encamine a una nueva renovación, la tercera de su historia. Es decir, hablando de esta renovación que él pregunta si no estaría, y entonces él plantea: la primera se produjo hace 40 años, tras la restauración democrática de 1983 y la derrota electoral. Hubo una segunda renovación en 2003 con la llegada de Néstor Kirchner y más allá de los caprichos numerológicos, acá hace un buen juego, inteligente juego sobre el 2023, él plantea que ahora el peronismo está abierto a una tercera renovación. Interesante también el planteo que hace en torno a algo que sé que algunos peronistas van a tomar a bien y sé que otros peronistas nos van a caer duro, pero que vos vas a tomar a bien también, desde otro palo, que es la relación de Frondizi con el peronismo. Como buen hombre que entiende la política desde una relación con el empresariado, él habla de esa dualidad, ¿no? De ese Frondizi que primero fue un opositor acérrimo desde el radicalismo, de ese Frondizi que después abre el diálogo, de ese Frondizi que rompe o que el peronismo también rompe con él durante la gestión de gobierno y de cómo después se transforma en un aliado casi a perpetuidad, ¿no? Del peronismo. Sí. Habla también de Frondizi y de lo que representa ese disparador del frondicismo en torno al desarrollo, a la idea del desarrollo industrial y ese quiebre con el modelo agroexportador que a partir de la irrupción del peronismo comienza a hacer agua. Interesante libro, reitero, de Matías Culfas, es ministro de este gabinete. Repensar un peronismo para el siglo XXI, un libro seguramente que va a traer más que una discusión. Él habla de los solublemas, dice, los problemas que no tienen solución y los problemas que tienen solución. Ahí, interesante esto que vos señalás, si él habla de si el peronismo afronta una tercera renovación, ¿no? Si lo podemos dividir en esos capítulos, porque efectivamente, claro, es meterse en el futuro, pero de cómo quede el resultado electoral de este año, es muy probable que el peronismo vaya a un esquema de renovación, tal vez profundo. Veremos a ver, ¿no? Porque una cosa es el peronismo si triunfa, otra cosa es si el peronismo queda derrotado, pero sostiene la provincia de Buenos Aires. Otra cosa es si queda derrotado y no sostiene la provincia de Buenos Aires. Son tres escenarios completamente diferentes. En tanto, la profundidad de la renovación y las ideas que encarne esa renovación, ¿no? Es decir, el peronismo, en general, suele mostrar signos de mucha versatilidad. Es muy plástico el peronismo, ¿no? Entonces, vos fíjate como Scioli, el otro día, en tanto digo Scioli, hombre que seguramente simpatiza con Culfas, o Culfas con Scioli, dice muy suelto de cuerpo que se encuentra con Patricia Bullrich y que Bullrich le dice: Daniel, te voy a necesitar cuando gane. Y él le contesta: no, Patricia, yo te voy a necesitar cuando gane yo, ¿no? Pero digo, ¿cómo se muestran? Eso lo puede decir un peronista, bueno, plástico como Scioli, ¿no? Y como muchos peronistas, como son los peronistas del interior, que no tienen las cámaras de C5N prendidas y dicen cosas que por ahí vos decís: che, pero ¿cómo? Y sí, o sea, se manejan en otro registro. Pero bueno, vamos a ver a resultas del resultado electoral cuán profunda es la renovación del peronismo que viene. Sí, una renovación que, digamos, la del 83 a la que hace mención Culfas, es una renovación que se da
en gran medida también por la inesperada derrota de Luder, pero también por la inesperada derrota de Herminio Iglesias, digo, el bastión que representaba la provincia de Buenos Aires. Esa derrota fue completa. Esa derrota que fue completa fue una derrota que marcó un antes y un después, cosa que no sucede ya en la derrota del 99. Porque en la derrota del 99, Rucauf logra sobrevivir a partir de un acuerdo con una fuerza conservadora como era Acción por la República. Acá ya nadie lo recuerda, pero en verdad debemos decir, Domingo Felipe Cavallo y Armando Caro Figueroa oficializaron una boleta presidencial que no llevó candidato a gobernador propio, sino que llevó a Carlos Federico Rucauf y Felipe Solá como sus candidatos propios en la provincia de Buenos Aires. Esos 10 puntos de Domingo Felipe Cavallo y Armando Caro Figueroa sumaron a la derrota que en verdad tuvo la boleta del peronismo con la de Graciela Fernández Mejía y Melchor Pose, que era la fórmula de la alianza. Pacto que, según me dicen las malas lenguas, se sella en una combi donde iba Eduardo Duhalde y se sube repentinamente Domingo Felipe Cavallo. Y se pacta el apoyo de en la provincia de Buenos Aires a la fórmula de Rucauf. Sí, la muestra acabada que aquella cabeza de la tercerita, que era Lomas, tenía mucha idea de lo que venía por delante, que iba a ser una elección peliaguda, difícil, y que ese acuerdo le permitió preservar el distrito. Pero vos fíjate cómo nosotros, cuando hicimos este análisis recién, decíamos, una cosa es perder, una cosa es ganar, otra cosa es perder pero sostener la provincia de Buenos Aires, otra cosa es perder todo. Cambia mucho. Y en esa renovación del 99 se sostiene la provincia de Buenos Aires. Episodio que después le permite a Duhalde ser presidente. Si no, no hubiera sido presidente. Por un lado eso, por otro lado también, cómo estas cosas de la situación de la provincia, ¿no? Porque ese Carlos Federico Rucauf era el presidente puesto en el 2000, 2001. Absolutamente. Y terminó... ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Bueno, canciller de Duhalde. Señores, Rodrigo, gracias. Un saludo de nuevo a la gente del Fundador. Sí, claro, a los amigos del Fundador. Un abrazo grande. Chau.